interesa y cabrea. Entonces, por partes iguales, les pedí disculpas a la gente que está allí. Vamos a intentar hablar fuerte y no vamos a hacer el foro muy extenso, ¿vale? De 1 hora aproximadamente. Intentaremos, ¿vale? Y sobre todo que tendrá una parte de participación que es la que más nos interesa. Vale, se está grabando en streaming, luego lo compartiremos para que luego la gente pueda ver. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este foro. Saludar a mi compañera Sara, concejal del Ayuntamiento. ¿Sí? Ah, pues me he escuchado muy fuerte. Bueno, este es el segundo foro de limpieza que justamente hace hoy 2 años, 1 año del anterior, el primer foro de limpieza. El primer foro de limpieza lo que hicimos fue escenificar la fotografía que en aquel entonces, hace 1 año, teníamos sobre la no limpieza, ¿no? El colapso medioambiental y de basura que sufre esta ciudad. Esa foto fija ha empeorado, aunque nos cueste admitirlo, ha empeorado. De aquel foro de limpieza surgió una iniciativa que presentamos en el Pleno, que fue presentar una auditoría para fiscalizar a la contrata. Salió aprobada, no la han convocado. En esa auditoría lo que queríamos es que los trabajadores, que por cierto quiero saludar que están aquí, interviniesen, que los inspectores, que solo tenemos 5 por cierto en toda la ciudad, 5 en los 3 turnos, los 7 días. Incluso hay inspectores e inspectoras, tal y como anuncian los sindicatos y los trabajadores, que tienen personal trabajando en la empresa que tienen que inspeccionar. Y también queríamos que interviniesen los jefes de servicio, el concejal y el resto de la sociedad organizada, como es la Coordinadora Alicante Limpia. Eso jamás se ha convocado. Ha pasado 1 año. De hecho, pedimos la dimisión del concejal Manuel Villar y se lo han cargado. Se lo han cargado gracias a la presión en el oficio de la CAL, hablaremos, y la presión política. Y hablo de cargarlo, nos lo hemos cargado con un fallo también político, ¿no? Porque al final vamos presionando a concejales cuando ni no apuntamos a la cabeza del problema, que es Luis Barcala, del Partido Popular, el sistema. El sistema. Ahora mismo estamos sometidos a una gran estafa. Para que os hagáis una idea, si ya era malo Enrique Ortiz y su contrata, esta es peor. Obviamente hay vinculaciones entre las familiares. Están los cuñados, han pasado de una empresa a otra mucha gente de la familia. La familia. Entonces, la empresa Enrique Ortiz, que ya era mala, sacamos un concurso, un contrato multimillonario por 347 millones de euros y la empresa se presenta a la baja. Es decir, ofrecemos a la empresa 347 millones por 8 años y la empresa se presenta a la baja y ofrece 323. ¿De dónde sale el dinero de los beneficios de la empresa? De machacar a los trabajadores. Nos faltan 200 trabajadores aproximadamente. Hacer las cuentas, ¿no? Si cada trabajador, el sueldo bruto son 80 euros bruto, el trabajador recibe unos 40, quitan impuestos y demás, calcular 80 euros por los 200 trabajadores que nos faltan todos los días. Ahí está el margen de beneficio de la empresa. Porque, repito, se presentaron a la baja. Nos prometieron 1.250 papeleras. Nos prometieron baldear todos los días los barrios, siguen pasando días alternos. Hay 150 zonas. 50 zonas que son las turísticas, las playas pasan todos los días, y en los barrios días alternos. Cuando es Semana Santa, cuando es Navidad, cuando hay puentes, pueden pasar 3, 4, 5 días sin limpiar. Si Pedro coge baja porque limpia solo, pueden pasar 6, 7 días sin limpiar. Por eso los domingos los cabreamos y el lunes ya es que vamos a incendiar la ciudad, ¿no? Porque esto es imposible. En Nogueras contrataron a 100 personas de refuerzo, 100. Salíamos a un bar entero por cada 20.000 personas, vinieron 2 millones. En verano, 100 personas de refuerzo, ya han acabado todos. Vuelven a ser 480 barrenderos. Haciendo vueltas, en algunos casos, de 18 kilómetros al día. Con maquinaria de hace años. Con el carro de limpiar de hace 20 años.
hemos tenido que presionar para que les dieran vestuario, porque seguían con el invierno en julio. Esta es la situación. Esta es la situación. Más aparte, nos faltan 4 ecoparques. 4 ecoparques, solo tenemos uno. ¿No os habéis dado cuenta que todos los alrededores están llenos de vertidos? Porque como no hay ecoparques. El colapso es medioambiental. Nosotros vemos la basura del barrio, ¿no? El orín, la mierda, el residuo. Pero esto va mucho más allá. Es la contaminación total de nuestro espacio. Los acuíferos, aquí está Alicia, que es farmacéutica, las partidas rurales, gracias por venir. Las partidas rurales no pasan a limpiar los contenedores desde hace 2 años. 2 años. Se gastaron millones en cambiar 8.000 contenedores que nos han puesto en la ciudad como setas, pequeños, inaccesibles, sucios. Todo para hacer negocio. Negocio. Y el negocio, obviamente, el coste de beneficio de la empresa son los trabajadores. Inspecciones. Multas en la empresa, 0. Sanciones, 0. A mi compañero Nacho Bellido está por aquí. El tripartito se le ocurrió, junto con Víctor Domínguez, cuando gobernó el tripartito esos 3 años, Víctor, Carito, se le ocurrió poner sanciones. Bueno, ya no están. Ya no están gobernando. Esto es muy serio, ¿no? Y esto es tan serio, y esto es tan evidente lo que está pasando en la ciudad, que además de cabrearnos y fascinarnos a partes iguales, porque esto es alucinante cuando salimos fuera y dices, ¿esto qué es? Además de eso, nos suben la tasa de basura, que ese es el foro del día de hoy, y empiezo ya, yo me callo, y eso es, yo os he cabreado ya, para empezar ya cabreados, y os he hablado de la gran estafa, y ya no solo de limpieza, hablaremos también de las zonas verdes, que pasa exactamente lo mismo. Aquí estamos regando de millones a las contratas, se están forrando por los impuestos de los alicantinos, y cada vez nosotros viviendo peor. En esta mesa tenemos a Paloma, secretaria de organización y portavoz de la Coordinadora de Alicante Limpia, que es un lobby por y para la limpieza y contra la contaminación, que agrupa 20 asociaciones. Bienvenida, Paloma. Gracias, muchas gracias. Al segundo foro, que te participaste en el primero. Tengo también a Manolo Copé, que es mi compañero, amigo, aliado, portavoz del grupo Unidas Podem, Esquerra Unida Podem. Y también va a hablar de cómo se puede cambiar una ordenanza para que luego no digan que es Pedro Sánchez la que ha hecho la ordenanza. Ahora os vamos a decir toda la verdad y luego resolveremos las dudas. Y luego también tengo a mi compañero, a Paco Iniesta, que es concejal de los Verdes gobernando en Villena, y os va a decir cómo al entrar al gobierno de Villena, con un golpe en la mesa, municipalizaron la limpieza. Y se acabó la tontería. Para que veáis, lo que queríamos decir es, Paloma va a explicar en qué consiste la tasa, Manolo va a explicar cómo se puede cambiar la tasa y casi lo conseguimos desde la izquierda, y Paco va a deciros que otra manera de gestión es posible. Porque esto se hace desde lo público, o en empresas públicas 100% o en empresas mixtas, o no se van a cumplir los objetivos que marcan las normativas. No se va a poder. Porque cada residuo que tiramos en el contenedor es beneficio para la empresa. ¿Y ese beneficio dónde va? Nos bajan la tasa, la ciudad está más limpia, menos contaminada, al revés, se están forrando con nuestras basuras. Y esto ya empieza a oler mal y empieza a cabrearnos seriamente. Así que gracias por venir a todos y es un placer ver tanta gente. Gracias, buenas tardes por haber venido. Yo voy a calmar los ánimos por una vez en mi vida, que ya nos ha caldeado Rafa. Yo os voy a explicar por qué la tasa de basura, primero voy a explicar qué es la tasa de basura, por qué tenemos que pagar esta tasa de basura que ha cuadruplicado, en algunos casos triplicado, en otros el recibo que pagábamos con anterioridad, y cómo eso se puede mejorar y cómo es una tasa injusta. Lo primero que os voy a decir, yo sé que aquí lo sabéis, pero bueno, me parecía que había que explicarlo. Una tasa es diferente de un impuesto. Una tasa es una tasa es el pago que se realiza a cambio de un servicio o por el uso de un bien público. Entonces, un impuesto es un dinero que nosotros damos para una serie de cuestiones públicas, que puede ser educación, salud, etcétera, etcétera. Pero la tasa es concretamente para un servicio. La tasa de basura, pues lo que se
pagamos la tasa de basura es la recogida, el tratamiento y de los residuos, ¿no? Y el transporte de los residuos. Entonces, lo que dice la normativa europea de 2018 es que tenemos que pagar todo, porque hasta ahora no lo estábamos pagando todo. Era deficitaria, es decir, que si nosotros pagamos 30 euros por la tasa de basura, a lo mejor teníamos que pagar 120. Esa diferencia se pagaba a costa de detraer el dinero de otros servicios públicos. Nunca sabíamos qué servicios públicos estaban viendo menoscabados por ese pago de la tasa de basura. La directiva europea que regula la tasa es la 851/2018. Es decir, desde 2018 ya se sabía que esto iba a pasar y lo han hecho deprisa y corriendo antes de ayer, y por eso está tan absolutamente mal hecha la ordenanza fiscal que regula la tasa. Básicamente esta normativa lo que dice es, básicamente el espíritu, lo más importante es quien contamina, paga. Es decir, cuanto más contamino, más pago, y cuanto menos contamino, menos pago. Por eso es la importancia de separar. Si yo separo los residuos y el sistema estuviese bien hecho, habría gente aquí, como mi compañero Daniel, que pagaría 3 euros, porque lo separamos absolutamente todo. ¿Qué es lo que contaminamos? Nosotros contaminamos lo que echamos en el contenedor gris. Porque lo otro tiene un tratamiento y entra en un proceso de separación, reciclaje y reutilización. Luego, yo por eso no tengo nada que pagar. Y el ayuntamiento lo que ha hecho es saltarse a la torera el espíritu de la ley. Por eso decimos que esta tasa es, además de injusta, ilegal. Y lo que ha hecho es decir, bueno, yo esto es muy complicado, bueno, pues mira, me cojo el catastro, el IBI, una casa de 200 metros, porque pago más. Una casa de, pero si es de 80 metros y está en no sé qué barrio, pues también va a pagar mucho. Y les da igual. Les da igual si viven 5 personas que se pagan o no. Les da igual si vive una persona. Entonces, nosotros hicimos alegaciones, los partidos políticos presentaron sus enmiendas. No nos aceptaron ninguna. Y lo que estábamos diciendo es, señores, esto es ilegal y esto va a terminar en los tribunales porque no se puede hacer una ordenanza fiscal contraria a la ley. Como os pongo aquí en la diapositiva, ¿qué es lo lógico que paguemos? Pues lo que os acabo de decir, por lo que contaminamos. Tú pagas más luz porque vivas en una casa más grande o más pequeña. No, tú pagas por la luz que consumes. Eso se lo copió a mi compañero de barrio del Pla, Mateo, que tiene unos ejemplos buenísimos. El agua igual, me da igual si vivo en una casa de 50 metros. Yo pagaré el agua que yo consumo. Eso, y así tenía que ser la tasa de basura. En estos días, el ayuntamiento, desde la página oficial, que ya me parece deleznable, ha mentido abiertamente diciendo que el ayuntamiento nada tiene que ver con la tasa de basura, que la culpa, por supuesto, es del gobierno de España y de rebote de Europa. Eso es auténticamente una, falsedad, y además es conocer muy poco la Constitución, ¿no? Y la pertenencia de España a la Unión Europea. Si somos un Estado que pertenece a la Unión Europea, tenemos la obligación de transponer la normativa europea a nuestra propia legislación. Si la culpa la tiene el Gobierno de España, yo le pregunto abiertamente al señor Barcala que por qué ha tenido que hacer una ordenanza fiscal que la ha firmado él y que regula la tasa de basura. Si el Gobierno de España hubiera hecho un decreto, un real decreto de obligado cumplimiento en todo el Estado español, y no es así. Lo que es de obligado cumplimiento es que yo tengo que pagar el sistema de recogida, transporte y gestión de los residuos. Pero no me dicen, nadie me dice, ni siquiera Europa, ni menos el Gobierno de España, ni siquiera la Generalitat, que también ha traspuesto la legislación, me dicen cómo tengo yo que repartir ese dinero. Es decir, eso hay que repartirlo porque es una tasa, entre las personas usuarias de ese servicio. ¿Quiénes somos las personas usuarias? Por supuesto, la ciudadanía, las personas que vivimos en casas, obviamente, pero también
los comercios y también todo el sector hostelero. Entonces, lo que han hecho ha sido el 82 y pico % lo han cargado a las familias y el resto a los comercios. Y yo os voy a preguntar una cosa. ¿Vosotros pensáis que una familia media de 3 o 4 personas genera tantos residuos como un restaurante? Bien. Ahí está la cosa. ¿Por qué tenemos que pagar las familias el 82 y pico, no sé, el 82,3%, me parece, 83,3%? ¿Por qué tenemos que pagar eso las familias, la ciudadanía alicantina, mientras el restaurante, que a lo mejor da, hay restaurantes gigantescos aquí en Alicante y a lo mejor dan 200 comidas al día? Y yo en casa lo hacemos todos, si sobra comida normalmente no se tira. Pero es que en los restaurantes se tira todo, es decir, la generación de residuos es brutal. Y además esos residuos van al contenedor gris, porque no se ha implementado una cosa que es obligatoria, que se llama sistema ORECA, que es la recogida para todo el sector hostelero, que son quienes verdaderamente generan una cantidad brutal de materia orgánica. Nos han engañado haciendo este año, además todo es de chiste, haciendo tabla rasa diciendo, bueno, no importa, para que no sea tan brutal la subida, lo que vamos a hacer es descontaros a todos los que tengáis tarjeta, os vamos a descontar el 20% de la tasa. Bien. Hay gente, el otro día nos preguntaba me parece que era una señora en redes, yo intento, fijaos qué cantidad de desinformación, porque el ayuntamiento es que no ha informado nada en absoluto. Nos preguntaba, yo separo la materia orgánica en mi casa, los restos de comida, fruta, en fin, pescado, todas esas cosas. Dice, pero es que, fijaros lo que voy a decir, pero es que los contenedores marrones siempre están cerrados. Claro, tuvimos que explicar todo el proceso de por qué el contenedor marrón está cerrado y por qué tú necesitas una tarjeta. Eso no es tarea de la CAL, ni de la sociedad civil, ni de las asociaciones, ni siquiera de los partidos. Eso es tarea del gobierno local de Alicante. Entonces, esta lo voy a dejar ahí un ratito para que tengáis claro que la tasa se determina según la ordenanza fiscal de cada ayuntamiento. Y aquí tenemos a un concejal del Ayuntamiento de Villena que habrán hecho otra ordenanza fiscal. Por lo tanto, si fuese obligación del Gobierno de España, todos los ayuntamientos del mundo, en fin, del Estado español pagaríamos de la misma manera, pero no es así porque se regula por localidades. Por eso no interviene Europa, no interviene el Gobierno de la Nación y es competencia única y exclusiva de los ayuntamientos. Por lo tanto, cuando Barcala y sus adláteres salen diciendo en redes que es que nosotros no queríamos, pero es que la culpa es del Gobierno, es mentira. Y grabároslo bien porque eso está regulado, siempre decirlo, está regulado en la tasa, en la ordenanza que regula la tasa fiscal, la ordenanza fiscal que regula la tasa de la basura. Y eso se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 31 de diciembre de 2024. Fijaos qué día, el 31 de diciembre de 2024, habiéndose aprobado el día anterior en un pleno extraordinario del 30 de diciembre. ¿Por qué? Porque si no estaba esa ordenanza no se podían pasar este año los recibos. O sea que fijaos la culpa que tiene Europa y la culpa que tiene el gobierno de la nación. Ya, claro, por supuesto. En la legislación que ha traspuesto la normativa europea no solamente habla de lo que hay que pagar, sino también de lo que podemos ahorrarnos y también de las ayudas que tienen que implementar los ayuntamientos, los ayuntamientos, todas las localidades, tienen que implementar una serie de ayudas porque hay personas que aunque reciclen todo lo que queráis, no tienen esa capacidad económica para asumir esta subida del coste de la tasa, con lo cual se tienen que implementar unas ayudas. Eso lo va a explicar mejor mi compañero Manolo, del portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Podem, porque ellos presentaron mucha parte de sus enmiendas, lo presentaron en ese sentido de hacer una tasa social. ¿Quiénes tenemos que pagar la tasa? Ya os lo he dicho, las residencias, los comercios. Hay una serie de excepciones que son muy obvias, si a alguien le interesa, luego las tengo aquí apuntadas, os las cuento, pero vamos, solares que no hay, en fin, que están abandonados, que no tienen actividad, etcétera, etcétera.
lo que os había comentado antes, ¿no? Ahora la tasa sube porque hay que pagar el servicio completo. Y antes nos engañaban y nos hacían pensar que lo que pagábamos era, al ser una tasa, como una tasa es el correlativo de un servicio, pensábamos todos que estábamos pagando un servicio, pero no es verdad, no pagábamos el servicio. El servicio estaba ultra subvencionado por nosotros mismos, porque se detraían ese dinero que faltaba, se detraía de otros servicios que tiene que dar el ayuntamiento a la ciudadanía. Bueno, también os he explicado antes que el principio que sustenta la ley es quien contamina paga. Por lo tanto, ya sabemos que si yo pago menos, si yo contamino menos, pagaré menos, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué se les ocurre en Europa? Porque se dan cuenta que es importante concienciar a las personas. Y lamentablemente, igual que pasa con la limpieza, con las personas incívicas de esta ciudad, si yo tiro la basura a deshoras fuera del contenedor cuando me da la gana y no me multan, lo voy a seguir haciendo porque mis acciones no tienen consecuencia. Está estudiadísimo que si hay una consecuencia especialmente económica, la gente finalmente termina aprendiendo. Entonces Europa dice, si nosotros hacemos ver el coste real del servicio, la gente va a ser consciente de ese coste real, ¿no? Y entonces eso fomentará la responsabilidad ciudadana meramente para que no te toquen el bolsillo. Habrá una mayor sensibilidad hacia lo que supone la sostenibilidad de un servicio. Tiene que haber una transparencia y una equidad, por lo que os he dicho antes, las ayudas. En esto también está muy implicada la participación ciudadana. Si yo sé que voy a recibir un recibo menor, yo me voy a implicar en que el servicio de recogida sea correcto, voy a hacer lo que me dicen, voy a tirarlo a la hora, etcétera, etcétera. La ciudad estaría más limpia. El sistema de contenedores, además, ya sabéis que no es el adecuado porque genera mucha basura alrededor. Si te dicen que hay que tirar la basura a las 8 de la tarde, pero yo la tiro a las 8 de la mañana, con el clima que hay en Alicante, significa que hay podredumbre dentro de los contenedores y además es que hay malos olores, hay muchos contenedores rotos, la tapa no cierra, es que es verdaderamente un auténtico desastre. Todos estos principios que marca la ley lo que van a contribuir es a una participación ciudadana, a una concienciación y al final a una equidad entre la ciudadanía, una justicia social. Por lo tanto, desde la CAL nosotros exigimos la modificación de la ordenanza que regula la tasa de basura. Y como no nos han hecho absolutamente ningún caso nuestras enmiendas, nuestras alegaciones, siempre las rechazan y además con los motivos más peregrinos que no os pueden ni figurar, vamos a volver a salir a la calle el día 24 de septiembre, igual que hicimos el 14 de julio, para exigir la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa de basura. El miércoles 24 de septiembre, plaza del Ayuntamiento, a las 19:30. Y este es el cartel que hemos hecho este año, para que os recordéis que el 24 nos vemos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todas y a todos, muchas caras conocidas, gente que lleváis luchando en esta ciudad mucho tiempo, por muchas causas además. Hoy estamos aquí convocados por el foro de limpieza y el tema de la tasa de basura, pues ya nos lo ha explicado yo creo que magistralmente Paloma. Nosotros lo que queríamos aportar era un poco de la visión política concreta de lo que supone presentar unas enmiendas a una ordenanza. Yo vengo a ratificar lo que acaba de decir Paloma, que esta ordenanza que se nos está aplicando en Alicante, que os habrán empezado a llegar los recibos y si no, pues ya os irán llegando, es fruto de una decisión que ha tomado el Partido Popular con el apoyo de Vox. Eso no es una opinión, eso es lo que fue el resultado del pleno donde se decidió aprobar esta ordenanza. Y nosotros queríamos que supierais que había otras propuestas que se hicieron, otras enmiendas que se hicieron, empezando por una enmienda a la totalidad. Es decir, lo que nosotros pretendíamos era precisamente
que se devolviera esta propuesta que no había contado con el consenso de las asociaciones, de las entidades, de la propia CAL, de la gente que sabe del tema de limpieza, de los trabajadores y trabajadoras, que también me alegro que haya esta tarde aquí, trabajadores y trabajadoras, porque es un tema que también les afecta muy especialmente, todo el tema de la gestión deficiente que tiene la limpieza en nuestra ciudad. Entonces, lo que nosotros planteábamos era precisamente esto, que hubiera una modificación que contara con la inclusión de los órganos de participación social. Pero ¿qué pasa? Que no hay órganos de participación social en esta ciudad. Y el ayuntamiento tiene a las entidades de las asociaciones mudas. Bueno, no las tiene mudas porque no paran. Intentamos siempre hacernos eco de lo que las entidades y las asociaciones hacen y dicen, pero el ayuntamiento insiste en no contar con nadie, con esos órganos de participación social que son claves para que las ordenanzas y la legislación tenga pues un apoyo social y no sea solamente decisiones de 4 o 5 técnicos. Por tanto, una enmienda a la totalidad diciendo esta ordenanza no se ajusta a lo que pide la legislación. Esta ordenanza no tiene criterios y elementos que consideramos que tienen que tenerse en cuenta para que sea progresiva, que quien más residuos genere, más pague, y no que quien tenga una vivienda más o menos pequeña o más o menos grande pague una cantidad o pague otra, que es el criterio que finalmente han sacado adelante. Por tanto, evidenciar que esta tasa y esta ordenanza en concreto ha sido una decisión política de 2 partidos que son los que ahora mismo están haciendo un rodillo, ¿vale?, en esta ciudad. Creo que es importante también saber que esta ordenanza quién la aprobó y cómo. Y nosotros presentamos una serie de enmiendas precisamente en 5 claves. No voy a entrar en cada una de ellas porque si no me voy a tirar aquí más de media hora y no es la cuestión. Simplemente quería que vierais un poco las enmiendas que presentamos y en este sentido coincidimos en gran parte con las enmiendas que presentó Compromís y en otra menor parte con las enmiendas que también presentó el Partido Socialista. Nosotros pretendíamos 5 cuestiones con las enmiendas que presentamos. Primera, progresividad y justicia social. ¿Eso qué quiere decir? Que no pague el que tenga la misma vivienda o los mismos metros de vivienda lo mismo si tiene más hijos o menos hijos, si consume más o consume menos, si recicla más o recicla menos, que no tiene nada que ver que porque yo tenga una vivienda pequeña o grande genere una cantidad de residuos o genere otra. Eso es sentido común, ¿no? Hasta donde entendemos. Pues eso es lo que nosotros pedíamos. Que pague más, que más contamina o más recursos tenga, que también ese es otro de los criterios que nosotros introdujimos, que se proteja a las familias con menos ingresos con la tasa, para que fuera una tasa más progresiva, quien más contamina y quien más tiene que pague en función también de esa proporcionalidad, ¿vale? También las personas que son pensionistas, las personas que tienen pensiones bajas, las personas que tienen situación de vulnerabilidad, pues que tuvieran también algún tipo de bonificación social. Todo esto como si oyeran llover. Después, exenciones y bonificaciones claras también. Hemos pedido que se aplicaran reducciones, como digo, en casos sociales, pero también que se reconociera el esfuerzo de quien recicla de verdad. Hay gente que se esfuerza por reciclar de verdad. Pero ¿qué engaño es el que nos van a rebajar el 20% si la tarjeta no funciona, si el contenedor está roto, si realmente nadie sabe la cantidad de residuos que yo he hecho? Lo único que te dice la tarjeta cuando funciona es que la has abierto. No si has metido algo, si no has metido nada, si has metido 30 kilos o si has metido 10 gramos. Por tanto, es absurdo. Bien. Por tanto, no tiene sentido tratar igualmente a quien recicla de verdad que a quien no recicla. Eso es lo que nosotros pedíamos. Nosotros pedíamos una tasa que, lógicamente, gravara a quien más recursos genera y que se beneficiara a quien menos recursos genera. Y luego, ¿cuál queríamos que fuera la finalidad de esos ingresos? Que esa es otra. Que el dinero recaudado se destinara exclusivamente a mejorar la limpieza de los barrios, de las partidas y de cada uno de los rincones de esta ciudad. ¿Vale? Que fuera para eso y no fuera para otra cosa. A mí el dato, cuando lo conocí, me impactó. El Ayuntamiento de Alicante tiene un presupuesto de unos 350 millones de euros al año, 347, ¿vale? Pues de esos 347, 50 millones de euros, 50 son para la limpieza, para la gestión de residuos y para la limpieza.
O sea, es casi el 15% del presupuesto. Es una auténtica partida, es la partida de hecho más importante. Y sin embargo, un servicio que es estructural, o sea, siempre vamos a necesitar quien limpie la ciudad, está externalizado por una empresa privada. En lugar de tener funcionarios, una plantilla municipal, como después nos contará Paco, que hicieron en Villena. Nos ahorraríamos el 21% de lo que cuesta que lo gestione una empresa privada, y luego todos los márgenes y beneficios que tiene esa gestión, que en algunos casos los tiene, revertirían en el propio ayuntamiento y no en la empresa, para poder mejorar continuamente el sistema. Por eso nosotros insistimos tanto en la remunicipalización de los servicios. ¿Por qué vamos a beneficiar a una empresa o a otra empresa si esos trabajadores se asumen, nadie se va a ir a la calle, pero que pasen a ser trabajadores municipales? Porque siempre va a hacer falta trabajadores y trabajadoras para que nuestra ciudad esté limpia. El cuarto elemento de todas estas enmiendas que fuimos presentando, que bueno, ya las veis aquí tenéis, creo que finalmente fueron 19 enmiendas para sustituir, para proponer, ninguna pasó. Bueno, solamente pasó una, y eso ha posibilitado que paguemos un poquito menos en el recibo, y eso también es un tanto que creo que es importante que se sepa que la política tiene que ser útil. Y intentamos y lo conseguimos presionando y negociando que la mayoría de gente que tiene viviendas entre 60 y 100 metros cuadrados, que es lo más habitual, pagaran un poquito menos. O sea que conseguimos, después de mucho negociar y mucho pelear, que al menos la gente que tenga esas viviendas, que es la mayoría, habrá gente que tenga casas de 200 y gente que tenga casas de 30, pero la mayoría nos movemos entre 60 y 100 metros cuadrados, que pudiéramos pagar un poquito menos en el recibo de esa tasa, ¿no? Lo que pedíamos también, como no, era transparencia y participación con estas enmiendas. Nosotros pedimos que hubiera un informe anual público sobre la recaudación y el destino de los fondos, ¿vale? Que la gente de esta ciudad sepa anualmente cómo se ha gastado el dinero que se ha recaudado y que hemos tenido que pagar cuando nos ha llegado el recibo. Y que se consultara también a las asociaciones vecinales, a las organizaciones sociales, antes de cualquier futura modificación. Eso es una de las enmiendas que pusimos y lógicamente tampoco la tuvieron en cuenta. Y por último, que esta ordenanza tuviera en cuenta criterios ecológicos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, queríamos que la ordenanza no se limitara solamente a cobrar, sino que además impulsara un cambio de modelo. Porque si pagamos más y al final lo que estamos es cabreados más que monos, porque vamos a pagar más, pero vemos que todo está peor que nunca, entonces no tenía sentido, ¿no? Entonces nosotros pretendíamos enmiendas para reducción de residuos, para una recogida selectiva que fuera más eficaz y que sobre todo hubiera campañas reales y concretas para que la gente supiera el uso del quinto contenedor, el contenedor marrón, que hubiera campañas reales de sensibilización en los centros escolares, porque nos parece que los niños cuando asumen esto son los primeros que después son militantes y te están diciendo no, papá, esto aquí no, no, mamá, esto aquí no, porque esto va aquí o vaya, ¿no? Yo creo que ese era uno de los elementos clave, todo el tema de las campañas, ¿no? Entonces, ¿qué significa al final todas estas enmiendas que intentábamos presentar? Bueno, pues que dentro de lo mala que era la ordenanza, que pudiera haber algunos criterios que se tuvieran en cuenta, pero ya digo que finalmente todas las rechazaron. No, 19 ha sido la que hemos presentado con el IBI, que ha sido esta mañana. Yo ya me lío, tanta ordenanza y tanta enmienda. Presentaban 27, 28, 29, 29. 29 enmiendas. Ninguna pasó. Solamente pasó parcialmente una de las que os he dicho. Por eso cuando os digan otra vez que esto es culpa del gobierno de Pedro Sánchez, dicen, no, pues en el foro nos explicaron que hubo enmiendas, que hubo propuestas concretas y que no se tuvieron en cuenta. En definitiva, todo esto significa que no aceptamos una ordenanza que está subiendo el recibo de manera desmesurada, como lo hemos visto, que además defendemos que la tasa sea justa, que sea progresiva, que no castigue a las familias trabajadoras, que respete los derechos de los trabajadores que están ejerciendo esos derechos y que amenazaron hace poco con una huelga por las condiciones que están viviendo diariamente, y que garantizara barrios más limpios y un futuro más sostenible para esta ciudad. Eso es lo que pretendíamos, que la enmienda a la totalidad, de alguna manera, era nuestra bandera. Esta ordenanza no sirve.
hay que hacer una que cuente con la participación de la ciudadanía alicantina, que sabe de esto y que conoce perfectamente cada uno de los rincones donde vive, sabe dónde están las necesidades y él puede ayudar a hacer un mapa de necesidades para abordar una ordenanza que habría sido mucho más justa que la que tenemos ahora. Y que no nos olvidemos, lo ha dicho Paloma también, esto lo puso en marcha la Unión Europea en 2018. 8 ayuntamientos fueron más listos y fueron subiendo paulatinamente cada año un 5%. Y entonces, este año que ha habido la gran revolución de la tasa de basura, en los ayuntamientos que fueron previsores, pues simplemente ha habido, a lo mejor en vez de un 5, un 10% de incremento. Pero como aquí vamos siempre con una capacidad de gestión nefasta, es nefasta la capacidad de gestión que tenemos en este ayuntamiento, pues a última hora, con criterios que no son los que entendemos que deberían de ser, porque ya digo que tener un piso más grande o más pequeño no significa que generemos más cosas. Y acabo. Nos hemos metido con el tema de la tasa, estamos en el foro de limpieza y hay un tema que a mí personalmente, a nuestra organización y yo creo que a toda la gente que tiene un poco de sensibilidad ecológica, que hablando de limpieza no podemos dejar de hablar del tema de la calidad de las aguas que tenemos en la ciudad de Alicante, de nuestras playas, de los vertederos que van tirando en los aliviaderos aguas sin tratar, sin depurar, una ciudad que quiere presumir de ser turística. Es decir, hablamos de limpieza también de lo que supone los vertidos al mar en esta ciudad, lo que está pasando en el Barranco de las Ovejas, que tenemos ahí una cantidad de suciedad que está colmatada, que el día que venga una dana aquí puede arrasar con todo precisamente por la capacidad, por la falta de limpieza que hay de ese dragado de ese Barranco de las Ovejas. En fin, que nos daría para mucho, creemos que hace falta una gestión seria, transparente, que cuente con la ciudadanía, y eso pues no se da ahora mismo. Necesitamos inversiones en infraestructura, porque tampoco hemos hablado de todo el tema del TETRA, la gestión de los residuos, quedaría para muchísimo más. En fin, respeto a nuestros barrios, respeto a nuestra gente, respeto a las partidas, respeto a nuestro mar, y creemos que Alicante merece estar limpia, y tanto por tierra como por agua, como por aire, porque también hemos hablado de la contaminación atmosférica que tenemos en esta ciudad, pese a que digan que la zona de bajas emisiones no era necesaria. Me callo ya que si no, no. Está diciendo Sara que también recordemos que el viernes que viene a las 6:30 hay precisamente organizada por la Federación de Asociaciones del Sur, por aquí está Lorenzo, no sé si hay alguien más, que van a hacer una concentración también exigiendo el dragado de toda la zona del Barranco de las Ovejas, porque el día que venga ahí una gorda puede ser tremendo con 4 colegios que hay en la zona. Entonces simplemente también para que lo sepáis, el miércoles será la del ayuntamiento, pero el viernes también hay una cita y que será precisamente en la zona del Barranco de las Ovejas, en la zona de la carretera que está aquí. En la avenida de Elsa. Vale. 6:30 al viernes. Paco, Mista, compañero, gracias por venir desde Villena. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para poder estar en este foro de limpieza y de residuos. Yo vengo a contar un caso un poco distinto, en el sentido de que, por suerte, el partido al que represento, Verde de Europa, lleva gobernando en el Ayuntamiento de Villena de manera ininterrumpida durante 14 años. Entonces, de los cuales, desde el 2015, que se consigue mayoría absoluta del Partido Verde, una cosa un poco extraña, pero bueno, así sucedió. Desde ese año 2015 hasta el año 2023, pues sí que llevamos el área de limpieza viaria y de residuos, aparte de medio ambiente y otro tipo de áreas. Entonces, un poco por cronología de los hechos y de cómo se llevó a cabo esa municipalización del servicio, en septiembre de 2017, la empresa que entonces estaba llevando el servicio de limpieza y recogido de residuos, pues estaba incumpliendo el contrato, como muchas otras empresas en este área hacen. Y el ayuntamiento, en este caso el Partido Verde, con esa mayoría absoluta, decidió aprobar la gestión directa del servicio municipal. Se subrogaron a toda la plantilla
que estaba operando en ese momento, un total de 40 trabajadores y trabajadoras, y seguidamente, como contábamos en ese momento, un sonido maravilloso. como decía, en ese momento de subrogar a la plantilla de la empresa privada a hacerlo municipal, contamos con un 30% de bajas en el servicio, que es algo intrínseco prácticamente a los servicios de limpieza, pero en este caso en Villena era un 30% de bajas. Lo que hicimos rápidamente fue poner en marcha bolsas de trabajo, tanto de peones como de conductores y diferentes personales del servicio, para poder cubrir esas bajas a la mayor rapidez posible. En el año 2019 ya están esas bolsas operativas y ya se puede contar con esas 40 personas, trabajadores y trabajadoras, operando en el servicio. Otra de las cuestiones importantes que creímos que era conveniente llevar a cabo cuando se municipalizó fue un portal de transparencia para darle a la ciudadanía todos los datos. Entonces, semanalmente, en la página web del Ayuntamiento de Villena había un portal, una pestaña específica, donde se colgaban todos los partes semanales de trabajo de todo el personal, para que la gente supiera la cantidad de barridos, frecuencias, baldeos y demás que estaban haciendo de recogidas. Conseguimos una serie de logros, porque al final la parte de municipalizar, aparte del ahorro que conlleva con la empresa privada, como se ha comentado, también nos da una flexibilidad de que nosotros en cualquier momento podemos aplicar distintos procesos o cambiar las situaciones diferentes, como por ejemplo con el tema de la pandemia o como con la introducción del tema de puerta a puerta de la recogida de materia orgánica. Entonces, algunas de las mejoras que se van introduciendo con esta municipalización fue una mejora en la frecuencia de recogida puerta a puerta del cartón comercial, para obtener mejores resultados en todo lo que tiene que ver con las fracciones tanto de cartón como de envases y demás, pues se mejoraron esas frecuencias. Y se decidió que a los comercios hacerle una recogida puerta a puerta. También se incrementó el sistema de vaciado de los contenedores de selectiva hasta en un 70%, lo que hacía que la gente que estaba habituada a ir al contenedor y verlo lleno, y a lo mejor no hacía uso del contenedor y lo terminaba echando el resto, si aumentábamos la frecuencia de recogida de esos contenedores, pues la gente sí que podía hacer uso de los mismos. También establecimos un servicio de recogida de muebles y enseres 2 días a la semana, totalmente gratuito, mediante un WhatsApp o una llamada telefónica, y entonces eso también fue una mejora que se introdujo con el servicio municipal. También en el mercado ambulante, que se realiza allí los jueves en la ciudad, pues se hizo una recogida selectiva en los puestos del mercado ambulante. Y se fue introduciendo la recogida puerta a puerta en diferentes barrios de nuestra ciudad. En la actualidad ya son más de 5 barrios los que están teniendo ese sistema de puerta a puerta, que lógicamente al principio la gente es un poco reticente a veces a esa, no llamarlo imposición, pero sí a tener que marcar esas normas que cada día tienen que sacar estas fracciones, pero luego ha dado unos resultados muy buenos en general y ya son 5 barrios los que tienen ese servicio de puerta a puerta. Algunas de las cuestiones que también se implementaron con este servicio municipal fue la recogida de materia orgánica en toda la hostelería, el sistema Oreca, que se ha comentado. Lo vimos totalmente necesario, contenedores cerrados exclusivamente para los restaurantes y hostelería, con su llave, para que hicieran uso de esos contenedores. Y además de ese puerta a puerta, de recogida de residuos de todas las fracciones, se empezó a instalar en distintos barrios de la ciudad el quinto contenedor, el contenedor urbano. Habíamos visto ejemplos que en otros municipios pues, estaba totalmente abierto, con un horario. Aquí no hemos conseguido instalar ese tema de cerraduras inteligentes y demás, pero bueno, con el trabajo de las educadoras ambientales y de charlas en los barrios constantemente y de hacer mucha educación, mucha concienciación, pues la verdad que el uso de ese quinto contenedor está siendo bastante positivo. También se hacía una recogida selectiva y se sigue haciendo en centros educativos y dependencias municipales. Al final había que aumentar esos datos de recogida selectiva de la forma que fuera. Se creó un servicio de atención a la ciudadanía,
Se elaboró el Plan Local de Residuos, como marcaba la normativa de la Comunidad Valenciana. También se establecieron composteras domésticas para todas aquellas personas que querían hacer ese propio compost en sus parcelas, o bien urbanas o bien rurales. Y se colocaron 5 puntos de compostaje comunitario en distintos puntos de la ciudad para llevar esa materia orgánica. Lo mismo, al principio la gente a veces es reticente a que esas zonas pueden generar o no, pero día sí día no, tenía un servicio a través del consorcio en el que esas composteras comunitarias pues se iban tratando. Por lo tanto, salvo un punto que, bueno, luego comentaré algunos cambios que ha habido, que se eliminó y se pasó de una zona a otra, las otras siguen funcionando. Y ya digo, resaltar ahí el tema de las educadoras ambientales. Con todas estas mejoras introducidas, algunos de los datos que se obtienen desde el año 2017 a diciembre de 2022, se incrementa la recogida de papel y cartón en un 37%. En algunos momentos de estos años se había llegado al 41% de mejora en los datos de recogida. La fracción de envases, los datos son del incremento del 60%. Estamos hablando de que estaba rondando los datos del 19 con estas medidas que hemos comentado de contenedores, de vaciado y de llegar a muchos más barrios, pues llegamos a un 60% de incremento de recogida de envases. Se hicieron estudios de las rutas para que fueran mucho más eficientes y también dotar de más contenerización a la ciudad. El incremento o la puesta en marcha de esa recogida de bioresiduos, tanto con el puerta a puerta como con el quinto contenedor, hizo que desde el año 2021, que fue cuando se empezó a implantar de una manera mucho más frecuente, al año 2022 el crecimiento fue de un 412%. Dejamos de llevar a vertedero una cantidad de residuos de resto y mucho de orgánica para que la planta también se tratara. Entonces son datos muy positivos de todas las medidas que se estaban implantando. Y en materia de limpieza diaria, al tener esas bolsas en el 2019 ya y tener ese servicio con esos 40 trabajadores, se incrementaron los niveles de limpieza y, por ejemplo, si un peón lo teníamos de lunes a viernes en 4 zonas de barrido de la ciudad, pues eso pasó a 6 zonas de barrido. Se mejoraron los trabajos de baldeo, de limpieza de contenedores, se estableció un sistema de limpieza de vertidos incontrolados, el refuerzo de la dotación diaria de papeleras, sopladoras eléctricas para zonas verdes y, junto con el consorcio de residuos, ya que no tenemos un ecoparque fijo todavía, se han establecido 2 ecoparques móviles que funcionan los sábados y los domingos y que también ha hecho reducir en una frecuencia muy importante esos vertidos incontrolados, que siguen existiendo, pero bueno, ya en menor medida. ¿Qué ocurre en el año 2023? Bueno, por desgracia para nosotros, en el siguiente pacto de gobierno con el Partido Socialista, porque hay que decir que en la legislatura 19-23, pues seguimos gobernando, pero en minoría, el alcalde es del Partido Socialista, y en el 2023, en el pacto de gobierno que se lleva a cabo, el Partido Verde decide coger el área de urbanismo por todo el tema de las fotovoltaicas. La invasión de fotovoltaicas que hemos tenido en Villena, que ha sido una total locura. Entonces decidimos coger el área de urbanismo y lógicamente había que dejar algunas de las áreas que se habían estado llevando. Muy a nuestro pesar, pues tuvimos que dejar, en este caso, residuos y agua, a cambio de coger urbanismo. ¿Qué ha pasado del 2023 para acá? Sigue el servicio municipalizado a día de hoy, pero desgraciadamente ya se ha aprobado el que salga a empresas privadas. Cuando nosotros estábamos manejando unos números que con el servicio municipal estamos en torno a esos 2 millones de euros aproximadamente de gasto, ahora esta contrata va a salir por 4 millones de euros anuales. Entonces, lo que estabais hablando de la tasa que se ha podido aplicar en Villena, también deprisa y corriendo, porque aunque estemos gobernando, también nos la han metido con calzador y deprisa y corriendo, es en función de ese servicio municipal sobre esos 2 millones. Por tanto, teníamos una de las tasas más bajas
de toda nuestra comarca y alrededores, ahora se ha aplicado sobre esos 2 millones. Cuando pase a ser el servicio en breve el doble, pues la tasa seguramente subirá. La única ventaja que podríamos tener es intentar aplicar esas medidas de bonificación de las que estáis comentando, y que al tener una planta de basuras en nuestro término municipal también se recibe una pequeña bonificación que también irá a reducir la tasa al vecino. Pero bueno, lo que siempre nosotros hemos defendido de esa gestión directa, aparte de esa flexibilidad en el trabajo diario, era, aparte del precio de la economía, el poder dar un servicio de calidad y que los ciudadanos pudieran participar de él, y siendo muy transparentes siempre en el día a día. Ahora, pues ya digo, ya se ha aprobado que pasa con el contrato privado, y bueno, nuestra labor dentro del gobierno será fiscalizar el que ese trabajo se lleve de la mejor manera posible. Y bueno, esto es un poco lo que venía a contar. Si tenéis cualquier pregunta, estoy dispuesto. Bueno, pues ya hemos expuesto diferentes partes del foro, la tasa, las enmiendas que hemos presentado de la izquierda, que Manolo las ha dicho, y que otro modelo de gestión con fuerza política y peso político se puede hacer. Cuando se pierde el peso político, lo primero que van las empresas es a asumir la basura y la limpieza, porque genera beneficios. Vamos a hacer un turno abierto, las intervenciones que sean de 2 minutos máximo para que podamos contestar. Si queréis hacemos varias intervenciones y contestamos, ¿no? Cogemos 3 personas y contestamos y vamos viendo si no da tiempo, nos queda poquito tiempo, pero bueno, si hay alguna duda sobre la tasa o el modelo de gestión, las enmiendas que hemos presentado los partidos progresistas o la situación de los trabajadores, lo que queráis. 1, 2 y 3, ¿vale? Compañeros. Sí, decía ¿Se puede levantar? ¿Se puede levantar que hay mucha gente detrás? Pero bueno, tengo... Vale. Decía que esta ordenanza fiscal es ilegal, porque no se aviene a lo que dice la norma. Lo que yo quisiera saber, ¿se ha emprendido algún tipo de acción para pedir la nulidad de esta tasa? ¿O algo que podéis hacer? Perfectamente pueden hacer los grupos que están en el ayuntamiento, o se deja que sean los particulares cuando se pase al cobro esa cuota los que deban hacer esa impugnación vía contencioso administrativo. Y la segunda pregunta, sí, no, estáis hablando de la municipalización, pero aquí en Alicante eso se planteó con el tripartito. Y creo que por parte de la izquierda tampoco había no había una acción clara por ese tema, ¿eh? Vamos a contestar entre una a otra. Mira, yo te voy a contestar a la primera pregunta. Te voy a contestar a la primera pregunta. Mira, cuando se recurre una tasa, la única quien tiene que recurrir la tasa es el sujeto objeto de la tasa, porque si no nosotros ya lo habríamos hecho. Pero la CAL, por ejemplo, unir a la CAL, que están aquí los compañeros, o la asociación, cualquier asociación que sea, no es sujeto obligado del pago de la tasa. Entonces nosotros en la página web, para que lo sepáis, tenemos los recursos que se pueden hacer. Solamente se pueden hacer los recursos una vez que se ha recibido la notificación del recibo. Y ahí se puede hacer un recurso contestativo de reposición, que lo tenemos colgado. Se puede ir directamente pasando del potestativo, como su propio nombre indica, es potestativo, si quieres lo haces, si no, no. Puedes ir directamente a un recurso económico administrativo, porque eso sí es obligatorio si quieres ir a continuación a un contencioso administrativo. Yo, por ejemplo, he hecho ya, como ya me llegó el recibo, pues yo he hecho mi recurso contestativo de reposición, no porque supiera que iba a ningún lado, sino porque quería saber las respuestas que me iban a dar, y de esta manera puedo enfocar
con conocimiento de causa, el siguiente recurso, que sería el económico administrativo, o directamente ya el contencioso administrativo. Por eso las asociaciones no podemos hacer nada, porque no somos sujetos de la tasa. Sí, respecto al tripartito, no ninguno de la mesa estábamos. Es cierto que teníamos un plan de ajuste de 2012, el ayuntamiento estaba en quiebra de la deuda que teníamos, el tripartito se dedicó a sanear esa deuda y estuvo 3 años. Entonces, también es cierto que no hay que engañar a la gente. Si ahora mismo los compañeros entrábamos al gobierno, lo que haríamos sería auditar, multar, quitar la concesión y multar a la empresa por no cumplir, y haríamos un proceso serio de ver la posibilidad de o municipalizar o empezar con empresa mixta y luego municipalizar. Pero el objetivo es municipalizar, porque al final para cumplir los objetivos que nos marca la normativa europea y autonómica solo va ahí, porque ya hemos visto el desastre, ¿no? De hecho, los compañeros de Llena dicen, mirad lo que pasa en Alicante, que habláis de la privatización como si fuera aquí la panacea, pero mirad cómo están los trabajadores en Alicante y cómo está la situación en Alicante, siendo la segunda ciudad más sucia de España, del mundo. Quería añadir la respuesta de Rafa al compañero que acaba de preguntar. En la página web de la CAL tenemos un informe exhaustivo sobre lo que supone la municipalización de los servicios de limpieza. Uno de los problemas que tuvo el tripartito, y yo no estaba en el tripartito, que no estaba en un Alicante, fue que el contrato estaba firmado, atado y bien atado. Y en municipios como por ejemplo Torrevieja, que remunicipalizaron los servicios, lo que hizo la empresa junto con el Partido Popular fue llevarlos a juicio y perdieron, y hubo que pagar un montón de millones. Entonces, la municipalización no es una cosa que tú llegas al gobierno y municipalizas, porque ahora, por ejemplo, tenemos un contrato que nos va a durar hasta, Daniel, ¿hasta qué año nos va a durar el contrato? Porque hay prórrogas y prórrogas. Entonces, por favor, si ahora imaginaos que si en las siguientes elecciones pudiese gobernar una coalición de izquierdas, la municipalización nos dejaría las arcas del ayuntamiento vacías, porque la empresa que tiene la concesión no se iba a quedar calladita, sino que les iba a llevar a juicio porque no van a perder esa auténtica millonada de dinero. Era esta aclaración. Una cosita más rápidamente, es el tema que ha planteado el compañero Paco de Villena, ¿no? Es decir, mientras han estado los verdes en el ayuntamiento se remunicipalizó el servicio. Ahora es el PSOE quien tiene mayoría y es quien va a privatizar el servicio. No sé si hace falta que diga más cosas. No, es una de las cosas que yo quería apuntar. Cada vez que vengo a estas cosas que organizáis de todo tipo, de somos de las que estamos ahí siempre, me falta el PSOE. O sea, parece que estamos gobernando más acorde con ellos, no lo sé. Bueno, tú pones en Google cuál es la ciudad más sucia de España y pones Palma, Sevilla y Alicante. ¿En qué se basan para subir este recibo de esta forma? Si realmente están fuera de la legalidad, no se puede hacer una plataforma como la que se ha hecho así generalizada con abogados, que todos colaboremos y haya así como una reclama por parte de la ciudadanía. No, lo acabo de explicar, discúlpame. Es que cuando tú reclamas algo, tú tienes que ser el sujeto. Sí, pero que nos represente represente a un montón de personas. No, es que son recursos personalizados. La tasa es a ti, a una persona que vive en un domicilio. Vale, entonces, otra cosa, a mí me ha llegado el recibo y me pone, yo creo que hasta el recibo es ilegal. ¿Por qué? Es que pone descuento. Yo no sé si me han descontado porque mi casa es de 60 a 100 o porque reciclo en el marrón. No, te han descontado porque tienes tarjeta y te han descontado un 20% como a toda la ciudadanía que tiene tarjeta. Y me pone el porcentaje y me pone la razón de qué es el descuento y no lo pone. Porque tienes tarjeta. Ya está. Ya está. Les quito respecto al Partido Socialista, están invitados, ¿eh? No sé. También es cierto que hace poco aprobaron al Partido Popular la ordenanza de limpieza. Y es cierto que no quieren implantar una tasa turística que nosotros sí queremos implantar. Es decir, que nos separan ciertos aspectos con el PSOE
claves. Por ejemplo, la tasa turística es principal, todo el crucerista puede pagar nubitos, subitos, los pisos turísticos se podrían grabar, etcétera, etcétera, una serie de matices, pero el quitas están. Siempre vamos de la mano en muchos aspectos, no en todos. En este tenemos discrepancias. El ascensor Vale. se puede limpiar y arreglar. Otra cosa importante, que me parece muy importante, de los 350 millones, si emplean 50 millones solo en limpieza, gestión de residuos, ¿qué pasa con los otros 300? ¿Se los queda la empresa privada? No. ¿O se invierte nada? 350 es el presupuesto de todo el ayuntamiento, no de la limpieza. De todo el presupuesto del Solo ayuntamiento. 50 en limpieza. Eso es, otro medidor más. Mi casa tiene restos de vómitos de hogueras que aún no han baldeado. Lleva casi un año sin baldear. Mi casa. Por eso está. Por eso estamos tan cabreados, porque vamos a pagar 4 veces más. Vamos a reducir las preguntas, una, ¿vale? Uno, dos. Bueno, el tema que decía el concejal de Villena de que tiene que haber algunas personas educando a la población, porque no olvidemos que quien ensucia no solamente es el que no tira las basuras en el contenedor adecuado, sino el que, y eso hablo de los jóvenes, ya sabéis, los sábados por la noche, jóvenes y mayores, sí, pero cómo quedan las zonas de ocio y cómo luego eso hay que baldear, etc. Bueno, eso es uno. Otra, la inspección, que se recurra más a una página web o algo que el ciudadano pueda mandar un vídeo, es decir, en tal sitio se supone que había que limpiar el lunes, estamos el miércoles y sigue igual. Habría que denunciar, pero no por denunciar a los trabajadores ni mucho menos, sino porque algo está fallando. Y lo último ya, sí, bueno, es lo mismo. En las zonas que tienen arbolado de hoja caduca, cuando está ese periodo, pues que habría que duplicar un poco la limpieza, porque se llena de hojas que son resbaladitas para mucha gente. Respecto, nosotros siempre defendemos las multas, ¿eh? De hecho, el otro día estuvimos mi compañera Sara y yo con el concejal nuevo y decimos, cuando pongas 500 multas al día siguiente, quizá ampliaste una acción. Nosotros siempre hemos defendido que se cumpla alguna ordenanza en esta ciudad, que no se cumple ninguna. Ni la del ruido, ni la de ocupación, ni la de violencia, ni la de limpieza, ninguna. Nos faltan 200 policías. Han quitado la policía de barrio para mandarlas a las zonas turísticas. Llamas a la policía y hay más de 5.000 llamadas al año sin atender. Y hablamos de llamadas de violencia de género, personas desahuciadas, niños que se quedan atrapados, personas que se mueren y llega antes la UCI que la policía. Es decir, esto es muy serio que está pasando aquí. Y luego los inspectores, 4 o 5 según el día, para todos los días, 7 días, día, mañana y tarde. Yo no creo que tengamos que hacer los vecinos, aunque lo hacemos, mandamos requerimientos, el trabajo del ayuntamiento. Es que basta ya. Es que basta ya. ¿Por qué no tenemos un policía en todos los barrios que tira ahí una papelera? ¿Por qué no sancionan a la empresa por no pasar los barrenderos una vez al día como ponen los pliegos, o baldear una vez cada 3 semanas y baldear una vez cada 5 meses? ¿Dónde están las multas a la empresa? Se van a multar a los trabajadores que los tienen, por cierto, amenazados y llenos de sanciones constantemente. ¿Nos vamos a pelear entre nosotros? Pues eso es lo que están haciendo. Abandonan el servicio, abandonan los barrios para que luego nosotros, los vecinos de Campo, nos peleemos entre nosotros. Esto no puede ser. Esto no es la selva. Aquí pagamos los impuestos para tener un contrato social mínimo garantizado. Primero va el compañero. Una cosita que rápidamente. Lo ha dicho Rafa, 5 inspectores deberían de haber 14. 5 inspectores deberían de haber 14. Tenemos un ecoparque, como para que os hagáis la idea, Córdoba, que es una ciudad similar a la nuestra, tiene 5 ecoparques. Mucho más pequeña. Mucho más pequeña. Pues digo que es similar, que decir que no tiene 2 millones ni 20.000, es una ciudad de tamaño similar a la nuestra, tiene 5 ecoparques. Eso facilita y favorece todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos y con el tema de la limpieza. Mientras sigamos, el problema, y yo lo he dicho muchas veces, no creo que la gente que somos de Alicante seamos más guarros que los de Elche. No lo creo. Tenemos más o menos igual. Pero la gestión es muy distinta en una ciudad y otras. También es verdad lo que ha dicho el compañero Paco Villena, ¿no? Cuando se remunicipaliza, pues puedes reinvertir todo eso para que todo mejore. Pero aquí vemos que la gestión es cada vez más deficiente y encima nos van a multiplicar por 4 y es cuando todos nos aliviantamos. Yo insisto en que
entréis a la página web de la CAL para que pongamos esos recursos y que se vea que esto no es cuestión de que un capricho o un enfado, sino que es cuestión de justicia lo que estamos reclamando. Compañero. Primero mi compañero, luego Pedro y luego... Quería puntualizar mi sensación de algunas cosas. Estamos muy en lo global. Estamos muy en lo global y queremos empezar a trabajar. Primero, yo quería saber cómo se calcula el coste real de los servicios que hacemos. Es decir, si estamos pagando un servicio, quiero saber que nos expliquen exactamente cómo se calcula. Luego, en función de, entiendo que lo vas a recordar, entiendo que esa recaudación tiene que revertir por datos. Vamos a empezar a trabajar, pero tendríamos que empezar a trabajar porque creo que son en los barrios donde tomamos conciencia de mierda que nos están haciendo, ni más ni menos. Y si no trabajamos dentro de los barrios, la llevamos en la, porque esto es una tontería. Es decir, que hablemos de globalidad no sirve de nada. O desde los barrios empezamos a tomar conciencia. Y yo en mi barrio veo la mierda donde está y exijo que ese barrendero no a él, a la empresa que ¿cuánto paga? Nosotros somos un 10% de la totalidad del presupuesto. Pues quiero un 10% en barrenderos, en las piedras. Otra cosa, hablan de concienciación. Perfecto, a nivel de barrio. Yo habléis muy en genérico de hay que reducir, hay que el que más gasta, el que menos, el que más consume. ¿Cómo lo hacemos? Eso no es fácil. Pero a nivel de barrio se puede hacer. Hemos determinado notar que un barrio está actuando y que realmente se está produciendo esa producción de residuos. Tenemos que actuar de alguna manera. Lo demás son palabrerías, sinceramente. O sea, veo que estamos en lo mismo. Y ahora es un momento de demagogia y de desinformación. Empezamos a centrarnos, lo dejamos clara, nos comen. Es decir, perfectamente hacen lo que les salen de las mentes. Yo, o sea, Lo que estamos haciendo, lo que se da de a Barca, el fin de verano, fui el primero que le mandé las fotos, porque yo fui en el primer barco y era vergonzoso. Es decir, estaba lleno de mierda, después de aterrizamos y luego estaba todo el barrio así, todo este tiempo estaba la isla que daba vergüenza y asco. Primera, no hemos puesto máxima personal que puede llegar a esa isla. Vamos a despertar. Alicante está, a mí se me ha hecho bola. Porque ya no son barrios visibles. Estamos en una ciudad que no es visible. Es una verdadera mierda. O sea, no es disfrutable. Sinceramente no es disfrutable. Yo estaba en San Blas un año y se me ha hecho bola. Es decir, es horrible. Es decir, tenía una academia abajo, tenía no sé qué, ya no es una academia. Es Yo creo que sí hemos hablado de cómo a nivel local, cómo la ordenanza a nivel local, y nos han explicado 5 aspectos que hemos querido reducir. Podemos hablar en cosas, en el barrendero de Virgen de Remedio que tiene que hacer 5 barrios, son 3 cuando tenían que ser 12. Podemos bajar el detalle, pero yo ya he empezado ya a cabrearos, porque yo tengo aquí datos para aburriros de lo que no hacen. Pero creo que no hemos hablado de cabrear. No, ya, por eso no hemos dado datos. Es que ante todo esto que se hace. El día 24 en la plaza del ayuntamiento nos concentraremos. Con bolsa de basura, con bolsa de No, por recoger el guante. Yo estoy de acuerdo, que al final hay que partir de los barrios. Pero cuando nosotros hemos hablado de que las ordenanzas tienen que tener en cuenta la participación y hablamos de asociaciones de vecinos, las asociaciones de vecinos son de los barrios. Trabajemos lo que lo mantienen al margen. Empecemos a trabajarlo. Pero tú eres consciente de que estamos en la oposición, ¿no? Sí, pero que sea en la oposición no se puede hacer nada. Si lo estáis haciendo, lo veo con Rafa. Si se está haciendo. Hay que saber. Yo esperaba el coste es el coste que supone el servicio. Habéis hablado muy bien. Una casa tiene que cubrir el coste del servicio. Son 25 millones. 25 millones y el 82% entre los hogares. Pero es que las Lo ha decidido la ordenanza fiscal que lo regula, es decir, lo ha decidido sí, perdona, lo ha decidido, mira, está en el boletín oficial de la provincia. Sí, claro, es lo que está explicado. Por metros de vivienda, es el criterio que han seguido. Y luego hablamos, si te parece, para no. Luego hablamos, y yo te explico todo eso. Tenemos que darles toda la información, todas las variables y todos los cálculos hechos, todos, pero claro, es una hora y media, tampoco. Pedro es trabajador de la empresa, ¿vale? Para que os hagáis una idea.
no que se le meta en la cabeza a la gente que la contrata de Alicante que se ha hecho está hecha con diferentes objetivos. El primer objetivo, formarse. Es así. ¿Cómo? Disminuir los servicios. No saco la limpieza que tienen que tener todos los barrenderos que tienen que tener todos los días. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en el Parque de Requena y tiene 22 recorridos. De 22 recorridos salen solamente 3 diarios. 19 salen día sí, día no, alterno, me los meto en el bolsillo. O sea, la tasa basural, a falta de recaudatorio. Eso está clarísimo, si es que donde lo mire. ¿Qué es lo que ocurre? Y gracias a estos señores que luchan mucho por esto y por otras cosas, porque, bueno, donde está el tigre y sus andantes que no hace falta hablar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que luchar, claro que tenemos que luchar, pero concienciar más a la gente. No hablo con mis compañeros, hablo con todas las personas que me cruzo. Pero lo que nos estamos sufriendo no somos nosotros. Por eso cuando el compañero de Villena ha fijado los problemas que ha tenido, esos son chupachus al lado de lo que tenemos aquí, caramelos. Porque aquí tenemos los problemas que hay compañeros que lo pueden decir. Camiones nuevos que han venido, rutas de 18-20 kilómetros, los vendían rutas de 18 y 20 kilómetros, y la verdad es que esto que con la TH no, si tú bajas una calle, subes otra, bajas, subes. En el carro Legón para picar, y que fuéramos campesinos, pues de todo. O sea, aquí te ves lo que no es en ningún sitio. Yo estaba mal, he visto el servicio, vamos. Un servicio que tiene una contrata y un presupuesto de 1.068 millones al año. 1.524 trabajadores y se te cae la baba con el limpio. O sea, es una vergüenza. Yo llevo 47 años de carrera y me avergüenzo de estar aquí en una ciudad. Pero es eso, que estamos consintiéndole muchísimo a estos señores, demasiado. Van al pleno, como se apoyan en lo que tienen al lado, como son mayoría, pues bueno. Pero la mayoría no sabe lo que es la gente. La gente que está afuera, la gente luego dice, no, eso tenemos que pararlo. Porque Alicante ya son muchos años. Alicante es una ciudad, vamos, que cualquiera, creo que salió hace poco una encuesta que es una de las mejores para vivir en España. Pero cuando vienen aquí no les dicen, mejor para vivir. Que es la gente de que yo tuve un estercolero, vamos. No. Que no digo aquí, tienen una afán recaudatorio, nada más. No tienen nada más. Muy bien. Y nos vamos si queréis, ¿vale? Porque veo que la gente está... Yo lo que quería representar a los que vivimos en el basurero de Alicante, que son las partidas rurales de Alicante. Una zona que debería de ser verde y un pulmón para esta ciudad, que ha tenido unos acuíferos maravillosos. Tengo que deciros que ya por concretar, hace como un mes aparecieron unos contenedores marrones que son exactamente igual que el resto, es decir, que se abren y se cierran, son de plástico, nadie sabía para qué servían. Yo solicité, porque me llegó la tarjeta, la solicité hace un mes, me la han enviado, le pregunté al señor que para qué servía y me dijo que el lector de chip es que tenemos unos contenedores marrones que no tienen chip. O sea, no sirven para nada. El señor me dijo que sí, que tenían en cuenta que en las partidas rurales no tenemos esos contenedores. Es decir, vivo en el basurero de Alicante porque no tengo el servicio, a pesar de tener la tarjeta de los contenedores marrones, está todo hecho una verdadera mierda, está peor que toda la ciudad. Tenemos vertederos ilegales, tenemos un agua que nos sirve, soy farmacéutica, está analizada, no es apta para el consumo, el agua del que disponemos, igual que en unas zonas que ni siquiera tienen agua potable, y además tenemos 3 fábricas de cemento y Cemex, que es una industria minera al aire libre, que nos está envenenando. No solo a nosotros, a toda la ciudad, porque todo lo que emiten no se queda y cae ahí, se desplaza en el aire. Yo llevo un año luchando porque Alicante disponga de un aire libre y seamos de verdad la capital de la Costa Blanca y no de la Costa Negra. Está muy bien limpiar el suelo, está muy bien limpiar el agua, pero es como el que pide una cámara de gas limpia, por exagerar, ¿no? Estoy exagerando. Es como aquellos que iban a morir a la cámara de gas, pues si la tienen sucia o la tienen limpia. Realmente da igual, nos están envenenando. Hemos pedido unos informes de prevalencia de mortalidad y de enfermedades a Sanidad, a la Consellería. Rafa lo sabe, que nos va a ayudar a pedirlo a las Cortes. No nos han contestado y llevamos un año trabajando.
somos muy conscientes de las enfermedades que hay. El barrio de Granada, por ejemplo, está a 50 metros de todo esto. Y bueno, es toda una tomadura de pelo en las partidas rurales, desde lo que os he comentado, de los contenedores marrones hasta el agua que no es potable y el aire que respira. Yo he presentado el recurso y soy consciente de que nadie en general lo va a poder presentar, puesto que me piden la escritura, copia de la escritura. Me piden 3 o 4 cosas que eso es imposible que las personas las puedan tener. Yo las tengo y las he aportado. Es igual, no ha servido para nada, porque me han contestado inmediatamente que no me admiten el recurso. O sea, se acabó. Sí. Porque claro, ahí decía, a continuación ¿qué tengo que hacer? Buscar un abogado para presentar. Imposible. O sea, es imposible, no puedo hacer nada. Ya he llegado al tercer grado. Segundo, yo vivo en el Arquitecto Jover 6, que sabéis lo que nos está ocurriendo. Nos hemos manifestado 3 o 4 veces. No importa. Nos quitaron los contenedores, una mañana vinieron, por orden del inspector nuevo, porque lo han puesto nuevo, que lo han puesto ellos, claro, el otro se jubiló, y no había habido durante 40 o 50 años ningún problema con su grupo. Y ahora no tenemos contenedores, los tenemos a 400 metros los contenedores, y por al lado de los coches que un día van a matar a una persona de la cual a tirar la basura. Y entonces veremos qué es lo que va a ocurrir, porque la acera es así de chiquitina, y está toda rota, que si no lo conocéis, acercados en el frente de la estación de la Marina. Y esto es lo que tenemos. Los contenedores, yo pedí las tarjetas. Durante algún tiempo he estado poniendo con 2 tarjetas porque tengo un local en la misma urbanización, que no lo utilizo para nada más que para guardar el coche. Pero yo tengo basura y tiro, ¿no? Solamente porque he contado de uno, de la casa. Del otro no existe y yo he estado poniendo la tarjeta. O sea, es que no se sabe ni por qué. Hoy mismo he tirado una vez. Y es auténtica, es que no me atreví ni a arrimarme porque me va a coger una infección. Cuando se ha abierto la puertecita para tirar, primero había 3 bolsas que deben de estar ahí. Y segundo, yo quería lanzar un segundo. Yo quiero lanzar un mensaje de esperanza, de verdad. De lo que está pasando en Alicante yo no lo he visto nunca. Que las partidas rurales todas se junten, todas sin excepción, para pelear por su entorno. Y ya dicho, basta ya. También están los compañeros de Unidad Lacan, que han organizado las asociaciones, Lacan, que es un lobby de vehículos que creció en pandemia. Hay esperanza, de verdad. Y es cierto, compañero, que a veces nos metemos en conceptos de enmienda. ¿Para qué? Si tienen la mayoría, hay que tumbar esa mayoría. Y se tumba con la movilización social, política, mediática y económica. Y hablar con los empresarios, hablar con los autónomos, hablar con todo el mundo. Porque esto es desesperante. Porque los desalojamos los tendremos que ir nosotros. Por tanto, yo os animo a que el 24 demos una respuesta más potente que la que dimos en julio, porque para que sea julio 500 personas estuvo bien, ¿eh? Triplicarlo y avanzar en esta alternativa. Es que no podemos seguir así, nos va la vida y la calidad de vida en ello, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias a los compañeros. Un aplauso a vosotros. El 24 a las 7, ¿eh? Tenemos